Bienvenidos a todos. El día de hoy es nuestro segundo capítulo de este canal guía Noticias que Inspiran. Y el capítulo de hoy es muy importante porque prácticamente les voy a explicar la razón principal por la que creé este canal. Todo se deriva de las noticias que existen y han existido durante las últimas décadas en el mundo actual. Lo más importante es comprender la raíz de todo y cómo comienza esta historia de las noticias. Debemos comprender que los medios masivos de comunicación todos forman parte de los mismos corporativos. Hay dos empresas en el mundo que no puedo mencionar aquí en el video, pero voy a poner aquí en algún lugar, que son las que controlan prácticamente la gran mayoría de los canales de noticias o de los medios masivos de comunicación. La pregunta claramente es, ¿por qué hacen esto? Y es claramente meter miedo en la población y manipular ciertas decisiones. ¿Por qué meter miedo? Porque cuando los seres humanos tenemos miedo, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra salud emocional. ¿Cómo funciona esto? Hay algo que se conoce como fight or flight mode o en español huida o lucha. Este es un modo en el que entra nuestro cuerpo cuando estamos en una situación de peligro, lucha o huida. Entonces, nuestro cuerpo entra en este modo porque literal siente que su vida está en riesgo, entonces tiene que empezar a producir ciertos químicos. Esto se deriva de nuestros antepasados cuando teníamos que luchar literalmente con tigres, con mamuts, con todos los peligros que nos enfrentábamos hace millones de años. Y de ahí es que se desarrolló este mecanismo de defensa en nuestro cuerpo. Porque cuando estábamos en un peligro extremo, nuestro cuerpo tenía que producir varias hormonas, varios químicos, entre ellos demasiado cortisol y demasiada adrenalina. ¿Para qué? Para que tuviéramos más fuerza y pudiéramos luchar, tal y como dice el ejemplo, huida o lucha, pudiéramos luchar contra el peligro que teníamos enfrente o tuviéramos la fuerza para correr del peligro que teníamos enfrente. Entonces, a través de estos químicos, cortisol y adrenalina, nuestro cuerpo se hacía mucho más fuerte, mucho más resistente al dolor y a todas las adversidades. Entonces, ¿cómo funciona en la actualidad? Claramente ya no somos perseguidos ni por animales, ni por desastres, ni por muchas cosas. Entonces, estando literalmente sentados en nuestra casa, comenzamos a ver las noticias. ¿Y qué es lo que pasa siempre en las noticias? Solo cosas que nos producen miedo, robos, asaltos, en la actualidad guerras, terremotos, desastres naturales y bueno, mil cosas más que obviamente al estar viéndolos en la pantalla creemos que es algo que nos podría afectar a nosotros y nuestro cuerpo empieza a sentir ese miedo, empieza a sentir esa necesidad de lucha, huida, pero claramente como ni estamos huyendo ni estamos luchando, estamos sentados en un sillón, esos químicos empiezan a generarse y no se están aprovechando, por así decirlo. En corto tiempo esos químicos son buenos, pero a largo plazo nos afectan muchísimo, porque imaginen que su cuerpo está constantemente generando cortisol, generando adrenalina y no lo estamos usando para nada, obviamente eso empieza a afectarnos de manera drástica al corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Primero, porque empieza a reducir el sistema inmunológico, claramente, ¿no? Al estar trabajando a marchas forzadas, por así decirlo, nuestro sistema inmune poco a poco va bajando, porque ya no va teniendo la misma energía para protegernos. Después, sistema cardiovascular. Obviamente nuestro ritmo cardíaco se acelera al creer que estamos en peligro y como no estamos liberando esas hormonas, corriendo, luchando, es como si nuestro corazón estuviera bombeando demasiada sangre y por eso vienen los problemas cardíacos, obviamente, enfermedades como paros cardíacos, paros respiratorios, etcétera. Y bueno, son por poner algunos ejemplos, pero nuestra salud se ve afectada de diferentes maneras. Es por eso la importancia, primero, de tener conciencia de lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque esa está siendo la raíz literal de la gran mayoría de enfermedades que hay en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también afecta nuestro sistema digestivo, afecta nuestra mente, porque empezamos a tener ahí los problemas de ansiedad, depresión y principalmente estrés que no estamos liberando. Y claramente eso es todo lo que pasa. Ahora, ¿cuál es la solución? Punto número uno, obviamente,
dejar de ver noticias. ¿Por qué? Porque esas noticias les están afectando, les están dañando. Donde sea, en la televisión, en el radio, en las redes sociales, donde sea que vean una noticia que sientan que les está produciendo miedo, tienen que acabar con eso, tienen que parar. Y obviamente el objetivo por el que quise crear este canal es precisamente para lo contrario, para que empezamos a promover, a expandir noticias que en lugar de tenernos en miedo, en pánico, en ese sistema de lucha-huida, nos motiven, nos inspiren, nos hagan sentir bien. ¿Y cuál es mi recomendación principal para acabar con todo esto? Es todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario al miedo? Es la risa. Hay un doctor que se llama Patch Adams, no sé si lo ubiquen, muy bueno, pero él empezó a experimentar todos estos efectos y creó lo que se llama la risoterapia. Él tiene un hospital y en su hospital empezó a hacer estos casos, ¿no? En los que con los niños, por ejemplo, él se vestía de payaso, iba a los cuartos de los niños, empezaba a hacerlos reír, empezaba a hacerlos que estuvieran mucho mejor, sobre todo emocional y anímicamente, y todos los niños a los que él empezó a tratar con esta risoterapia empezaron a mejorar drásticamente de salud, a diferencia de los niños que no eran tratados con la risoterapia, que únicamente eran tratados con la medicina tradicional. ¿Por qué es esto? Porque la risa produce una hormona muy buena que nos ayuda a liberar toda esta tensión, todo ese estrés dentro de nuestro cuerpo. Y esa es la raíz principal de la risoterapia. La hormona que produce la risoterapia es la endorfina. Las endorfinas son muy buenas para ayudarnos a sanar, a liberar el estrés, a liberar la tensión muscular, a liberar literalmente todo lo que nos produce el miedo. Entonces, ¿cuál es la solución muy clara para el miedo? Es la risa. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Apaguen todo lo que les produzca miedo y empiecen a aprender todo lo que les produzca risa. Todos los programas que les hagan reír, las series, los canales, la radio, o sea, todo lo que cada quien sepa porque cada persona es diferente, que los hace reír, que los hace liberar endorfinas, empiecen a hacer eso mucho más, porque entre más endorfinas vayan liberando de manera natural, más van a ir combatiendo este sistema de lucha-huida que literalmente es lo que los está enfermando. Eso es lo que nos está manteniendo en la actualidad con tantas noticias de miedo, de temor, de pavor, de crisis, de caos, de guerras, etcétera. Eso es lo que está enfermando a la población física, mental, emocional, espiritualmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Con la risa. ¿Okay? Entonces, yo los invito a que rían más, a que estimulen más a las personas a hacer esto. Y bueno, cualquier cosa en lo que los pueda ayudar, ya saben que con mucho gusto yo estoy aquí para eso. Les mando un saludo. Síganme en mi canal para más consejos de salud real, salud física, mental, emocional, espiritual, que realmente funcionan